el marco de este diplomado, y como hemos revisado la parte de la sesión 2 la importancia de los manuales, que son obligatorios, pues uno de los manuales que tenemos son las especificaciones técnicas generales para la construcción aprobada el año 2013, que establece cuáles son aquellos momentos en los cuales nosotros tenemos que cautelar los restos arqueológicos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener dos momentos. El primer momento va a ser relacionado a que vamos a explicar qué cosa dice el manual en relación a los restos arqueológicos, y el segundo es cuando vamos a revisar un plan de intervención dentro de los manejos arqueológicos en un proyecto específico de provías nacionales. ¿Sí? Entonces los invito a que presten atención y podamos compartir la importancia de el respeto por el patrimonio cultural que podamos tener. En principio, las relaciones legales y responsabilidad ante el público, el contratista, ¿no es cierto?, tiene algunas obligaciones legales que cumplir. O sea, el contratista, al asumir, ya estamos hablando nosotros de cómo va a asumir, va a ejecutar la obra, asume algunos compromisos. En esta parte vamos a conversar nosotros de qué pasa cuando encontramos restos arqueológicos en la ejecución de la obra. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando encontramos restos arqueológicos en la ejecución de la obra? Si eso sucediera, tenemos que recordar que el contratista tiene mandatos legales que cumplir. Lo primero que es que el contratista se obliga a ejecutar la obra a la prestación del servicio en beneficio de un tercero. Es decir, el Estado contrata, él ejecuta la obra, por lo tanto, él tiene que brindar los servicios al Estado. Por un precio determinado que se establece, asumiendo con libertad la autonomía técnica y directiva de la ejecución de la obra, a su vez empleando a ella sus propios medios y asumiendo los riesgos del negocio, tales como las pérdidas o destrucción de materiales, deficiencia de la obra o destrucción, y respondiendo por todos los salarios prestados e indemnizaciones de carácter laboral por parte del beneficiario de la obra, se obliga a pagar por el trabajo realizado por un precio determinado. En relación a ello, estas son las obligaciones del contratista. Pero también hay otras obligaciones contractuales que asumen. Los daños que ocurriesen en las redes de servicios públicos, restos arqueológicos o históricos, andenes, pavimentos, edificaciones, otras obras. Es decir, que debido a la operación del contrato, de sus equipos, entre otras causas, tenga en reparación su cuenta o el costo que corresponde. Si ya se identificó que hubo restos arqueológicos, forma parte del contrato. Si dentro del proceso se identifica algún vestigio y hay algún daño, el único que corre cuenta de todo eso es el contratista. ¿Está bien? Entonces, mucho cuidado nosotros como contratistas que estemos encontrando una obra y encontremos o tengamos algún daño, porque eso va a depender del contrato que hemos suscrito. En relación a los requerimientos de la construcción, nosotros, en relación a los requerimientos de construcción, los restos arqueológicos y sitios históricos tienen una posición expectante, ¿no? En el caso de la existencia de restos arqueológicos y sitios históricos, se deberá tener en cuenta la normatividad sobre la preservación del patrimonio arqueológico y cultural contenida en la Ley 29.296, que es la Ley General del Patrimonio de la Nación, en la Ley número 27.979, que es la Ley Orgánica de Gobiernos Municipales, en cuanto a la participación funcional de los gobiernos locales y el Código Penal. Es decir, especialmente para el tema arqueológico y cultural, la Ley General del Patrimonio Cultural establece condiciones para el respeto irrestricto de esas áreas. Por otro lado,
Los planos y documentos del proyecto deberán detallar la existencia de restos arqueológicos registrados en la zona. Para ello, el proyectista, con el apoyo del profesional arqueólogo, deberá efectuar las verificaciones en los archivos del Ministerio de Cultura. Repetimos esa parte, ¿ya? Para ello, el proyectista, con el apoyo de un profesional arqueólogo, deberá efectuar los registros en los archivos del Ministerio de Cultura. O sea, hay que hacer toda la fase de levantamiento de información antes de ejecutar la obra. Por favor, antes de ejecutar la obra a nivel del trazo para no tener ningún problema luego. Por otro lado, en el caso de la existencia de sitios de interés paleontólogo, minas, asentamientos humanos antiguos o de la época colonial, monumentos históricos, reliquias, fósiles u otros objetos de interés histórico deberán ser consignados en el proyecto para su respectivo levantamiento topográfico y delimitación para el área delimitación del área coordinada y autorizada por el Ministerio de Cultura. En estos casos, el trazo de la vía no deberá afectar las áreas así definidas. Es decir, una vez que yo identifico estas zonas dentro del... Tengo que comunicarle al Ministerio de Cultura cuáles son las zonas, delimito claramente la zona y esas áreas no pueden ser parte de mi trazo. Asimismo, el requerimiento de construcción de los restos arqueológicos y sitios históricos dependerá de algunas condicionantes durante la ejecución de la obra, y estas deben seguirse de acuerdo a las siguientes estipulaciones indicadas. Si el proyecto ha sido consignado con restos arqueológicos y áreas de interés histórico, el contratista asegurará, repito, el contratista asegurará la presencia del profesional o profesionales especializados requeridos. La presencia de profesional o profesionales especializados requeridos, quienes tendrán la responsabilidad de la ejecución de las actividades de preservación y tratamiento de las afectaciones a que hubiera lugar en la etapa constructiva, hasta el término de la obra. Dichos profesionales, además, prepararán los informes correspondientes sobre el desarrollo de tales actividades y ejecutarán sus labores de coordinación con los representantes de la supervisión y la entidad contratante encargada de tales labores, según disponga los contratos respectivos. Algunos temas que resaltar. El primer tema que resaltar es que el contratista debe asegurar la presencia de profesionales en arqueología. Segundo, estos profesionales deberán preparar los informes correspondientes sobre el monitoreo de estos retos arqueológicos identificados, y hay que coordinar con la supervisión para incluirlos dentro de los trabajos de monitoreo y costos de la obra. Son 4 temas importantes que hay que considerarlos dentro del análisis. Por otro lado, durante la ejecución de las obras se deberán seguir las siguientes estipulaciones, que son: si durante la ejecución de la obra se encuentran restos arqueológicos y o sitios de carácter históricos no detectados, repito, si durante la ejecución de la obra se encuentran restos arqueológicos y o sitios de carácter no detectado, ¿sí? Importante esa parte. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente no tenemos todo registrado y vamos a encontrar restos arqueológicos que puede ser que no estén registrados, pero hay que comunicárselo al Ministerio de Cultura, hay que tener profesionales encargados de eso, porque si estos que no están incluidos en el archivo del Ministerio de Cultura, el contratista ejecutara alguna acción, esta debería ser suspendida inmediatamente. Porque esto hay que notificarlo al supervisor, quien informará de los hechos a la entidad contratante para las acciones del caso.
hecho no impedirá de que se puedan suscribir un equipo permanente de resguardo y vigilancia en el área del hallazgo, hasta que reciban las instrucciones correspondientes. Resaltemos algunos aspectos. El primer aspecto es que necesitamos contar con profesionales especializados, especialmente cuando hay restos arqueológicos que no han sido detectados previamente. Segundo, el tema de que debemos suspender todas las actividades en tanto no contemos con el visto bueno de la supervisión. Y antes de conversar con la supervisión, lo que tenemos que hacer es buscar cómo poder resguardar y vigilar esa área, ¿no? Y por lo tanto podríamos formar un equipo de vigilancia sin ningún inconveniente para que se haga cargo de este proyecto, ¿no? En tanto se termine de hacer los papeles correspondientes. En relación a la protección de restos arqueológicos, se debe decir que este trabajo consiste en la protección que se le va a dar al patrimonio arqueológico y cultural de la nación respecto a la construcción de obras viales que serán ejecutadas de acuerdo a la evaluación arqueológica necesaria, que otorga su libre disponibilidad de las áreas donde se ejecutará el proyecto y previsto el componente arqueológico de los respectivos estudios. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es estableciendo los mecanismos, y uno de los mecanismos importantes es justamente iniciar el proceso de solicitud de inexistencia de restos arqueológicos. Por otro lado, la conservación del patrimonio cultural de la nación está considerada en la ley 28.296, que declara de interés nacional y necesidad pública, comprobados objetivamente la protección, la imprescriptibilidad de los derechos y cumplimiento de las políticas nacionales de defensa, protección, promoción de propiedad y régimen legal de los distintos y el destino de los bienes que constituyen patrimonio cultural de la nación. Es decir, el marco legal establece que son bienes intangibles que debemos resguardarlos y cautelarlos. Por eso en el artículo 22 de la Constitución se menciona, el artículo 22 de la ley se establece que toda obra pública o privada de edificaciones nuevas, remodelaciones, puesta en valor o cualquier otra que involucre un bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación requiere para su ejecución una autorización previa del Ministerio de Cultura. Lo importante de esto es que yo no puedo iniciar nada hasta que previamente no me dé el visto bueno de cultura, especialmente donde hay indicios de restos arqueológicos. En consecuencia, la obra vial que involucra bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación debe contar para su ejecución de la autorización previa del Ministerio de Cultura a la certificación que descarte la condición del bien cultural. En todo caso, tendrá el certificado de inafectación o de inexistencia de restos arqueológicos, que eso no le quita la responsabilidad de alcanzar un proyecto y gestionar el mismo de acuerdo a la competencia que le otorga el Ministerio de Cultura. Asimismo, durante la ejecución de la obra se presenta y ejecuta el plan de monitoreo arqueológico, que garantice la no afectación de sitios arqueológicos identificados En este sentido, dentro de nuestra estrategia ambiental o plan de manejo,
debemos incluir un plan de monitoreo arqueológico que permita justamente garantizar la no afectación de los sitios identificados durante los estudios y realizar planes de contingencia frente a hallazgos fortuitos. Debemos indicar que si el proyecto ha consignado restos arqueológicos y o el área de interés histórico, el contratista asegurara la presencia de profesionales especializados requeridos, quienes tendrán la responsabilidad de ejecutar las actividades de preservación y tratamiento de los afectados, hubiera lugar a la etapa de construcción hasta el término de la obra. Dichos profesionales además prepararán informes que sustentarán los trabajos realizados y permitirán, en coordinación con los representantes de la supervisión y la entidad contratante, elaborar planes adicionales de acuerdo a lo que corresponde. Aquí sí hay que tener en cuenta que, como ya hemos dicho, no podemos, nuestro plan de manejo no es trabajado por nosotros, es trabajado por profesionales arqueólogos que conocen el core business y que vienen trabajando en relación a materia cultural. Por último, el contratista está obligado a la protección de los restos arqueológicos ubicados en la zona de servidumbre y colindancia. En tal sentido, no proveerá ni realizará excavaciones en los sitios arqueológicos o cementerios en caso no realizar esta protección. El contratista estará sujeto a multas, incautaciones y decomisos a cargo del Ministerio de Cultura, sin perjuicio de las penas que imponga el Código Penal por delitos cometidos al patrimonio de la nación. En esta última parte, es cierto, los contratistas tienen la obligación de velar porque esos restos arqueológicos no se vean deteriorados, pero en caso lo incumplan sí roga multas y hasta procesos penales de acuerdo al mandato legal que actualmente tenemos. En relación a la supervisión de la obra, esta también debe realizarse a través de un arqueólogo que debe brindar las charlas de inducción al contratista y a todo su personal para prever que no se dañe el patrimonio cultural. Por ello, sí hay que tener mucho cuidado en no tener el feedback con nuestra supervisión. Lo que sí tenemos que prever es que la supervisión también cuente con un profesional en arqueología. O sea, tanto ellos como nosotros debemos contar con profesionales arqueólogos. No solamente nosotros, porque si no, nuestro par, ¿quién sería? Necesitamos a alguien arqueólogo del otro lado para que también entienda qué cosas ha descubierto nuestro equipo de arqueología. En caso que se detecten nuevos restos arqueológicos en la zona de servidumbre y áreas colindantes a la zona de construcción, el supervisor de la obra informará a la entidad contratante para que se defina la estrategia de contingencia. ¿Sí? Entonces, este proceso que nos va a llevar a la protección tiene que estar debidamente coordinado en relación a aquellos aspectos que normalmente no vamos a ver porque están bajo tierra y que debemos cautelar, que son los restos arqueológicos. En el caso que el contratista requiera un nuevo espacio diferente a lo establecido en el expediente técnico u obra, el estudio de impacto ambiental y el CIRA, como áreas auxiliares, campamentos, se logrará un expediente correspondiente y se gestionará ante el Ministerio de Cultura el certificado de inexistencia de restos arqueológicos Por lo tanto, este expediente que se elaborará y se gestionará ante el Ministerio de Cultura es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Este se gestiona bajo la competencia y responsabilidad del supervisor de la obra y de la entidad contratante. Obviamente, el supervisor de la obra también tiene que ser arqueólogo. Este programa se aplicará durante todo el tiempo que demande la construcción de la obra proyectada, y será el supervisor de la obra
y la entidad correspondiente en este sentido. El requerimiento de la construcción, debemos tener en cuenta que este programa se aplicará durante todo el tiempo que demande la construcción de la obra proyectada y será el supervisor de obra y la entidad responsable de otorgar la disponibilidad de las áreas al contratista, su control y seguimiento. Por ende, cualquier modificación que en campo se realice siempre necesita la opinión del supervisor y la entidad responsable. ¿Son cosas que pasan? Sí, ya ha pasado antes en equipo de fútbol, que este programa se aplicará durante todo el tiempo que demande la construcción de la obra proyectada y será el supervisor de la obra y la entidad responsable de otorgar la disponibilidad de las áreas al contratista quien realice el control y seguimiento. Dado que este control y seguimiento permitirá verificar que se viene cautelando los restos arqueológicos identificados por parte del equipo de proyectos. La supervisión, que también debe ser un arqueólogo, deberá verificar dichas actividades que ellos vienen realizando. ¿Cómo voy a medir? ¿No? ¿Cómo se mide este plan? Porque ya lo ejecuté, tuve las actividades, he establecido parámetros, pero ¿cómo lo mido? El plan para la protección de los restos arqueológicos que se efectúa en el marco de un plan de monitoreo arqueológico no será materia de medición directa, pero sí se evidenciará con los informes de avance mensual del plan, elaborado por el especialista en arqueología. En esos documentos se definirán las acciones futuras, mitigaciones y contingencias de aplicación del plan que pudieran haberse presentado en el mes. Es decir, hago un informe de lo que se estaba haciendo, ¿no? El indicado informe será aprobado por el supervisor y se incluirán en los respectivos informes que se presentan a la entidad contratante. Es decir, la forma de medir, no hay un indicador establecido, el indicador es número de informes, se presentan los números de informes y esto corrobora las acciones que se vienen realizando de acuerdo a la planificación. ¿Cómo es el pago para este plan de manejo? No se facturará pago directo de la aplicación del programa específico de protección de restos arqueológicos. El contratista deberá incluir los costos que demande la protección de restos arqueológicos en sus costos indirectos, constituyendo compensaciones totales para cumplir los alcances establecidos en la presente especificación. Es decir, no es necesario establecer un pago directo, sino va a haber un tema de compensación en relación a las otras componentes y actividades. Para ir cerrando la parte teórica de cómo interviene el tema arqueológico en nuestros proyectos de inversión, especialmente en carreteras, tenemos que decir que el certificado de inexistencia de restos arqueológicos denominado CIRA, de acuerdo a lo establecido, tiene una directiva que aprueba las normas para la emisión y certificación de inexistencia de restos arqueológicos. Esta directiva establece que para el caso de una solicitud de emisión del CIRA ya no se requiere, salvo en algunos casos supuestos, ejecutar un proyecto de evaluación arqueológica. Solo se requerirá la ejecución de un proyecto de evaluación arqueológica con excavaciones restringidas con fines de delimitación y si como resultado de esa verificación de datos técnicos o de la inspección ocular de oficio se determinará que el área para la cual se solicita la emisión del CIRA compromete evidencia arqueológica o no.
Lo importante de este procedimiento es que ya ha sido ajustado a la normativa vigente. Como ustedes han visto, el 054 y el 060 establecen condiciones específicas para los proyectos de inversión. Entonces ahora se establece que en algunos casos sí se emiten CIRA, en otros no, pero eso tiene que ser adecuadamente evaluado por el área competente. ¿Cuáles son las excepciones para la tramitación del CIRA? La primera es que el proyecto que se ejecute sobre infraestructura preexistente, es decir, tratándose de proyectos que se ejecutaron sobre infraestructura preexistente, no será necesaria la tramitación del CIRA, sino la presentación de un plan de monitoreo arqueológico. Repito, el proyecto que se ejecuta sobre una infraestructura preexistente, tratándose de proyectos que se ejecutan sobre una, no será necesaria la tramitación de un CIRA, sino la presentación de un plan de monitoreo. Es decir, para rehabilitación, para mantenimiento, necesito solamente presentar un plan de monitoreo. En el caso de las áreas con CIRA preexistente, entonces, bajo estos dos supuestos, nosotros tenemos que ver nuestros proyectos en cuál de ellos se encuentran. Si son proyectos preexistentes o si son proyectos con áreas con CIRAs preexistentes. Es decir, hubo otro CIRA antes que ya se había emitido en la zona, por lo tanto hay que adecuar el plan de manejo a esa zona. Bueno, para ir cerrando algunas ideas fuerzas en relación a las aplicaciones técnicas generales para la construcción, tres cositas. Primero, que durante el proceso del diseño de nuestros proyectos, de caso encontremos nosotros o identifiquemos la existencia de algún resto arqueológico, tenemos que delimitarlo dentro de nuestro proyecto e incluir un plan de manejo para este. Segundo, nosotros, de acuerdo al 054 y el 060 2013 PCM, tenemos las peyorativas de que si es una obra preexistente que existe en el tiempo, no se requiere CIRA, solamente un oficio. Como decíamos, el segundo aspecto está vinculado a la 054 y a la 060, que establece condiciones que de área de preexistencia de obras no es necesario solicitar un nuevo CIRA. Para el caso de los proyectos que contaran con CIRAs anteriores en el ámbito de influencia de tu proyecto, ya tampoco es necesario tener CIRAs, porque ya otros hicieron las investigaciones y ya se demostró que no había. Eso con la finalidad de reducir plazos y tiempos. Tercero, tanto el equipo de proyectos como la supervisión deben contar con profesionales arqueólogos que ayuden a realizar los trabajos de campo y los consecutivos y consecuentes manejos que requiere la gestión de los restos arqueológicos a través de una investigación, a través de un plan de manejo, de acuerdo a lo que requiera dicho resto arqueológico. Pues esos tres temas son sumamente importantes que nos tienen que ayudar a identificar cómo es que vamos a intervenir, ¿no? Ahora vamos a ver un caso práctico, cómo se elabora un plan de manejo de restos arqueológicos para poder cerrar la presentación el día de hoy, ¿no? En relación a un caso práctico, que en este caso estamos refiriéndonos al consorcio Quillabamba, conformado por la empresa La GESA y Ingedisa, que presentaron un proyecto para provías nacionales.
en el marco del proyecto de estudio definitivo de la construcción y mejoramiento de la carretera Cusco-Quillabamba, tramo Alfamayo, Chauyay, Quillabamba, vamos a ver qué componentes tiene este monitoreo arqueológico. El monitoreo arqueológico contiene algunos componentes. Primer componente, la autorización. ¿Qué hay que ver en la autorización? Identificar qué información tenemos necesaria para solicitar la autorización. Por lo tanto, tenemos que ver la parte normativa, que es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? ¿Cuál es la parte normativa? Que el patrimonio arqueológico está protegido por la legislación peruana, que incluye un conjunto de normas encaminadas a la preservación de ellas de acuerdo a la Constitución Política del Perú. Detallamos cuáles son las normas, el reglamento de investigaciones arqueológicas, luego vamos a colocar la necesidad de obtener esta autorización, y aquí es donde tenemos que explicar qué es lo necesario. Si lo necesario es tener a través del CIRA y tener un plan que eso me ayude, o en caso contrario velar por el manejo de los resultados que se han evidenciado en el campo, y que eso va a devenir en establecer mecanismos de manejo de esos bienes identificados luego, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a identificar cuál es el marco jurídico que se necesita, qué es lo que se va a hacer. Entonces se revisa los documentos que sustentan este pedido y qué cosas nos dicen cada uno de sus respuestas para poder ver, ¿no? En caso de las concesiones de vías y su derecho de vías construidas que actualmente prestan servicio al público y que no estuvieran asfaltadas, no requieren de la expedición de certificado de la existencia de restos arqueológicos para realizar las obras del trazo actual. En el caso de las obras que implican modificaciones o variantes del trazo existente, se requeriría necesariamente contar con un CIRA para aquellas áreas que estén involucradas en el nuevo trazo. En el caso de las obras que requieran zonas de extracción de material, es decir, canteras, las mismas que se encuentren en zonas que puedan contar con restos arqueológicos, también se tiene que pedir el respectivo CIRA. Entonces, aquí lo que hacemos es listar cuál es nuestra situación. Y con eso estaríamos ya cerrando el tema de la autorización, si me dan o no me dan autorización. Luego viene el tema de la justificación. En la justificación lo que hacemos es decir por qué vamos a hacer este plan de manejo, este plan de monitoreo. Este plan de monitoreo a nosotros nos va a permitir identificar y anticipar sitios arqueológicos dentro de la ejecución de la obra. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de nuevos sitios, ¿no? Los arqueólogos somos casi sabios, pero al final no conocemos mucho de la historia que vino atrás de ello. Entonces ahí sí el plan nos va a ayudar a establecer qué cosas más hay que hacer, ¿no? Para cautelar justamente esos bienes. Establecer los objetivos del monitoreo, que son objetivos bastante generales, comunes para casi todos los proyectos, que es realizar la supervisión arqueológica de las labores que se ejecutan en obras, especialmente las que implican movimiento de tierra. La finalidad es evitar la afectación de restos arqueológicos durante los trabajos de la obra, proteger la evidencia arqueológica que pueda o que pudiese ser afectada directa o indirectamente, identificación y recuperación de los hallazgos de auditoría o de los hallazgos arqueológicos fortuitos y descontextualizados a fin de evitar retrasos innecesarios en el avance de la obra. ¿Por qué esta parte es importante? Porque puedan ser hallazgos que no necesariamente son arqueológicos, contextualmente no serían arqueológicos, dada la coyuntura y la magnitud del mismo. Entonces ahí hay que tener cierta correa que nos permita a nosotros establecer qué va y qué no va, ¿no? Entonces defino mis objetivos, que básicamente serían casi los mismos para todos. La metodología, que es una metodología que tiene que
estandarizarse para todos los que participen en el proceso de identificación, teniendo en cuenta que el monitoreo arqueológico se hace mediante la observación constante durante el avance de la obra, especialmente las que impliquen la remoción y nivelación de tierras. Además, el movimiento implica también la inducción al personal de obra, realizar la excavación, como ustedes acaban de leer, es sumamente importante la inducción del personal, las excavaciones restringidas para evaluar arqueológicamente la zona, la delimitación de pozos de excavación que nos permitan ver el estado cercano a donde se vienen realizando las actividades. Entonces, en este caso no habría mucho problema porque igual vamos a hacer cortes y se pueden tomar calicatas en el suelo para que tú puedas observar, ¿no? Otro tema importante es el punto de monitoreo, donde vamos a establecer dónde vamos a monitorear, ¿no? Las áreas donde se realiza el monitoreo arqueológico serán las canteras de cerro a ser explotadas durante el desarrollo de las actividades del proyecto. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a permitir a nosotros georreferenciar dónde es el ámbito actual de los restos arqueológicos. Y si hubiera algún resto, también tendríamos que georreferenciarlo. ¿Sí? ¿Terminaron de leer? Pues magnífico, porque ahora ustedes pueden ver algunas de las medidas de mitigación que se han establecido. ¿Como cuáles? El hallazgo de restos arqueológicos descontextualizados en la superficie, es decir, aquellos que proceden de registros fotográficos. Se recuperará el material y se hará paso a los trabajos, es decir, no necesariamente es que ese resto arqueológico forme parte de los vestigios. Puede ser que sea algo traído de otro lado, que sea que vaya, pero no corresponde a un resto arqueológico. Segundo hallazgo, que ustedes ya lo han leído, el hallazgo de los sitios arqueológicos no registrados. Es decir, se procederá a la delimitación y señalización del sitio y se comunicará de manera inmediata al residente de la obra. La empresa constructora, a su vez, deberá proveer al personal obrero para efectuar la evaluación, delimitación y señalización del sitio arqueológico. Como estábamos diciendo, las medidas de mitigación que se van a dar durante el proceso del monitoreo, en principio van a estar vinculadas al objetivo establecido, ¿no? El objetivo del monitoreo que hemos establecido nos permitirá a nosotros hacer un monitoreo constante, perenne, donde la metodología es la más importante. Recordemos que esta metodología tiene que ser liderada que es una metodología arqueológica, que tiene que estar el arqueólogo presente en el campo para hacer observaciones constantes durante el avance de la obra, especialmente en lo que implique remoción y nivelación de tierra, ¿no? Aquí el arqueólogo tiene que estar constantemente teniendo inducción con los personal de obra sobre protección del patrimonio, realizar excavaciones restringidas, tal como ya lo hemos mencionado, y hacer delimitación de los pozos de excavaciones. Para ello hay que establecer los puntos de monitoreo, ¿no? Que esto es sumamente importante porque son las áreas donde se realizará el monitoreo arqueológico, que serán las canteras del cerro, en este caso, a ser explotado durante las actividades, que es donde nos estamos focalizando, donde deben haber restos arqueológicos de acuerdo a las características y los estudios previos, ¿no? Algunas medidas de mitigación que el plan contempla. Ante el hallazgo de restos arqueológicos descontextualizados en la superficie, ello significa que se procederá al registro fotográfico, se recuperará el material y se dará paso a los trabajos. Es decir, podemos continuar con los trabajos dado que esos restos arqueológicos no responden a la realidad de un sitio arqueológico, no corresponden a la
zona arqueológica, en este caso a Huamamarca, no corresponden esos vestigios arqueológicos. Hallazgo de sitios arqueológicos no registrados, es decir, es cierto, la zona Huamamarca está registrada, pero puede ser que hayan zonas internas que no estén registradas. Se procederá primero a la delimitación y señalización del sitio. Segundo paso, se comunicará de manera inmediata al residente de la obra, con la finalidad de que el residente de la obra se lo comunique a la empresa constructora, que deberá proveer personal obrero para efectuar la evaluación, delimitación y señalización del sitio arqueológico, con la finalidad de poder incluirlo dentro del manejo y hacer las comunicaciones correspondientes a la supervisión. Dado que, recuerden ustedes, el proceso es escalonado. Yo, responsable arqueológico, comunico al residente, el residente le comunica a la contratista le comunica al supervisor, el supervisor le comunica al titular. El titular, a su vez, coordinará con la contratista para prever que ella continúe con el trabajo de evaluación, delimitación y señalización del sitio para cautelar y preservar este sitio arqueológico no registrado. Ante los hallazgos de evidencias arqueológicas durante la remoción de tierras, tenemos que contemplar lo siguiente: que se procederá a la protección del área afectada, paralizando temporalmente los trabajos de la obra. El arqueólogo comunicará los hallazgos al residente de la obra, la empresa constructora proveerá el personal obrero para realizar la evaluación a fin de determinar si el hallazgo es aislado o si se trata de un sitio arqueológico. En este caso, nosotros siempre tenemos que cautelar al resto arqueológico, buscar que no se afecte al resto arqueológico. Por lo tanto, este es un mecanismo natural. ¿Por qué? Porque hay que evitar cualquier afectación durante la obra de los sitios arqueológicos ya registrados en la evaluación arqueológica previa. Por lo tanto, la empresa constructora deberá brindar las facilidades para la señalización de los sitios arqueológicos y proporcionar esta información a su personal. Si ustedes se dan cuenta, ya en este plan de monitoreo tenemos que cautelar mucho la existencia de las evidencias arqueológicas ya preexistentes, donde sí tenemos que delimitar la zona y marcarla claramente para que cualquier personal que esté elaborando no cometa ninguna infracción innecesaria. Por otro lado, se darán charlas de inducción al personal de la obra sobre la protección del patrimonio arqueológico. Es decir, yo, arqueólogo responsable del monitoreo, tengo que comenzar a coordinar con todos los estamentos y decirles: chicos, esto va a funcionar así. De tal forma de que con el proceso de inducción se prevea y se evite la afectación al patrimonio. La empresa constructora deberá instruir a los trabajadores sobre la prohibición de las actividades de deterioro, es decir, hacer huaqueo, que es una palabra menos técnica, pero que en realidad suele suceder mucho cuando hay la posibilidad de restos arqueológicos. Muchos de los trabajadores tienden a ir a huaquear o a destruir buscando oro, plata o algún artefacto histórico o que le permita tener un ingreso adicional, ¿no? Por otro lado, instruir a todo el personal que en caso de ubicar restos arqueológicos en algún frente de trabajo, se deberá comunicar prontamente a su superior inmediato y al residente de la obra. Estos a su vez comunicarán al monitor arqueológico para que se presente en el lugar y evalúe el hallazgo. Por último, será responsabilidad de la empresa constructora ejecutar las acciones que determine la autoridad competente, hoy Ministerio de Agricultura. Como ustedes ven, son tres situaciones bien marcadas en relación a las mitigaciones que se van a hacer. Es de ahí la importancia del proceso de monitoreo. Recuerden ustedes que la idea es tener la prevención de que ocurran estos hallazgos. Hay que prevenir qué acciones vamos a hacer cuando aparezca un hallazgo. En relación a las actividades que se realicen, hay que evaluar el monitoreo y la estabilidad de los taludes, porque si estoy haciendo proceso de excavaciones, podrían derrumbarse y podrían afectar el patrimonio. Por lo tanto, la empresa constructora realiza la inspección periódica del área y de las medidas de control de erosión y sedimentación hasta que se logre la estabilización deseada. Es decir, se proyecta que esta inspección tenga mayor rigurosidad en los taludes intervenidos, así también en los taludes conformados en los depósitos de material excedente.
tal forma de que no hubiera ninguna posibilidad que afecte en ninguna parte del patrimonio. La empresa constructora, a fin de garantizar el éxito de la revegetación, inspeccionará todas las áreas y o sectores que hayan sido sometidos a dicha actividad, como una práctica de estabilización del suelo y controlar la erosión. De acuerdo a este monitoreo, se propone hacerlo en intervalo de 2 meses, 4, 6, 9, después de los esfuerzos de plantación. Si no se logra un índice de supervivencia del 70% después de 9 meses, se recomendará plantar cobertura vegetal adicional. ¿Por qué? Porque es un método que nos permite lograr amarrar toda la estabilidad del suelo. Por otro lado, la empresa constructora efectuará actividades de inspección y monitoreo de las medidas diseñadas para controlar la erosión en los sectores donde se estén ejecutando actividades de construcción, frentes de trabajo. Estos frentes de trabajo obviamente tienen que ir monitoreando donde ya han pasado, cómo se encuentra el proceso de erosión, dado que estos sectores temporales que se encuentren activos puedan ejecutar alguna acción por lo menos una vez por semana, de tal forma de que podamos cautelar la presencia de la erosión dentro de la zona de trabajo. La empresa constructora deberá la inspección dentro de 24 horas de ocurrido un sismo a todas las zonas inestables. Asimismo, evaluar la operatividad y funcionamiento de las medidas de control implementadas en los sectores inestables. Esta característica de estabilidad de taludes en relación a la propuesta del monitoreo arqueológico nos va a permitir a nosotros poder mantener el status quo de la calidad justamente de los restos arqueológicos. ¿Sí? Es un poco lo que se busca con este monitoreo y con ambos monitoreos, tanto de taludes como erosiones. Aparte del monitoreo que se realiza, por ejemplo, para el caso de IRSA Sur, dentro del estudio de impacto ambiental siempre se considera el tema de la prospección arqueológica, que va a permitir justamente hacer el plan de monitoreo. Lo que hemos visto primero ha sido el tema de cómo es el plan de monitoreo, qué es lo que tiene, en qué consiste, y esta segunda parte lo que busca es ingresar al primer componente. El primer componente es cómo se hace esta prospección arqueológica para identificar la zona donde se tendría. Entonces, se hace una pequeña introducción de las generalidades, donde se establece dónde se están realizando los trabajos de campo, cuáles son las principales evaluaciones que se han realizado, ¿no? Cuáles son las instancias de revisión en relación a la protección arqueológica que se tiene que tener, ¿no? Especialmente, como hemos dicho, las fichas de los sitios arqueológicos registrados, que ya están registrados y que nos permiten a nosotros tener, y que eso tenemos que buscarlo, o sea, un trabajo de la empresa constructora sin gente especialista en arqueología es complicado. O sea, esto es, a ustedes que son ingenieros, le va a servir de conceptos básicos, pero es sumamente importante que estén rodeados de los profesionales que conocen el negocio. O sea, los arqueólogos tienen que estar desde la etapa de planificación hasta la etapa de cierre del proyecto, porque ellos son los que justamente van a hacer en la etapa del estudio de impacto ambiental el tema de las prospecciones arqueológicas y harán todo el tema del seguimiento e identificación de los sitios arqueológicos previamente registrados. En relación al tema de las metodologías que están utilizando, tienen que estar claramente definidas cuáles han sido esas metodologías. Tienen que preparar el famoso informe de prospección. El arqueólogo va a presentar esto, que forma parte del informe, del expediente, para solicitar la inexistencia de restos arqueológicos en el caso de que sea un trazo nuevo. Luego hay que hacer un capítulo de los aspectos legales, es decir, cuál es el marco legal en el que se sustenta, qué es lo que establece la Constitución Política del Perú, la normativa vigente, cómo ha evolucionado en los últimos años, cuál es la ley marco. Aquí va toda la parte legal que nos permite a nosotros desarrollarnos.
Luego hacemos una pequeña introducción, que es el marco teórico arqueológico de la zona, en qué consiste la evaluación arqueológica, la arqueología del paisaje, que es un tema importantísimo, especialmente en trazos largos de carreteras, cómo se establecen las áreas de influencia y de protección, en qué consiste cada una de estas especies para poder entender lo que más adelante se establezca, ¿no? Luego de ello vamos a establecer, después de este glosario de términos, cuáles son nuestros objetivos a seguir con esta prospección. Y normalmente esto es algo común en todos los proyectos, donde los objetivos tienen que ser evaluar y identificar los sitios y evidencias arqueológicas. Ya nosotros estableceremos a qué tipo de proyectos. Segundo, procede el registro técnico de los sitios arqueológicos a través de fichas de campo, que lo establece la Resolución Suprema 04-2000 del ED. Determinar la afectación y potenciales impactos arqueológicos que podamos tener. Proponer las medidas de mitigación o corrector necesarias para la compatibilización y preservación y protección de los bienes arqueológicos. Con esos objetivos, nosotros lo que tenemos que hacer es determinar la área evaluada, la área de evaluación y la área evaluada, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que se debe entender desde la perspectiva de los conceptos de estudio de impacto ambiental de diferentes tipos de bienes arqueológicos, cómo vamos a tener un subconjunto de patrimonio cultural y de manera general, de tal forma que tenga áreas de interés humano dentro del estudio de impacto ambiental, dentro de la obra, por ejemplo en este caso rehabilitación y mejoramiento de la carretera, e identificar cuáles podrían ser estas potenciales zonas, ¿no? Donde voy a tener zona de patrimonio cultural, patrimonio arqueológico, zona de reserva arqueológica, zona de monumento arqueológico, los sitios arqueológicos, los elementos arqueológicos aislados y los paisajes culturales arqueológicos. Todas estas variables conjugan para ver cuál es el impacto arqueológico que podría tener, especialmente desde las zonas de reserva hasta los paisajes que podrían verse afectados. Identifico la zona, establezco cuáles son las áreas a evaluarse, qué características tienen, especialmente la del trazo de línea, por eso que aquí es sumamente importante la georreferenciación de cada uno de los mapas que vamos a hacer y el proyecto que esté debidamente georreferenciado, de tal forma que cuando pongamos la supervisión de planos ya tener una idea de hacer la visita de campo, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener un área de muestreo en este proceso de prospección y saber si hay otros indicios de restos arqueológicos o no. Entonces aquí lo que hacemos es establecer en relación a la metodología de cateo el área del tramo, la afectación directa, afectación indirecta, el área del muestreo, el área del desarrollo y el área de influencia del proyecto. Luego hago la evaluación de acuerdo a los tramos establecidos donde hay presunciones y establezco cuál va a ser mi metodología, que es la mejor metodología que podríamos tener para poder que nadie cuestione si es que hemos cumplido o no con la rigurosidad de identificar las áreas arqueológicas, ¿no? Que es muchas veces lo que pasa, o sea, hay esa desconfianza de que no, la metodología que se ha utilizado no refleja en realidad si es que es una investigación rigurosa o no. Entonces, lo primero, igual como hace el Ministerio de Cultura, una revisión de documentos a nivel de gabinete, ¿no? La discusión, luego hay un trabajo de campo, ¿no? Se hace la descripción del registro de la línea de trazo, se hace registro de los sitios arqueológicos, se hace unos antecedentes del área evaluada, qué tipo de zona es, cuáles son los estudios previos que existían, los antecedentes arqueológicos, qué tipo de comunidades se asentaron en la zona, quiénes han hecho estudios anteriores, si vieron papers o publicaciones, cuáles son los sitios arqueológicos de las familias que podrían darnos unas luces de qué podemos encontrar. Tal como vemos aquí, como el río de Madre de Dios tiene influencias de algunos otros, y aquí están las culturas que esperamos encontrar y los vestigios que esperamos encontrar. En ese sentido, lo que nosotros vamos a ir haciendo es a través de cada uno de los sitios investigados previamente al proyecto, si es que han habido evidencias que ayuden a establecer
algunos criterios básicos, como por ejemplo este estudio que tanto lo hizo en Acres en Brasil como en Bolivia. En el caso de Brasil, cómo hay esas similitudes que podríamos encontrar tanto en las cerámicas para poder identificar si es de la misma población, ¿no? Un poco los antecedentes históricos que podrían tener y que nos ayuden a... Luego un tema que es muy importante es los resultados, ¿no? Y después de haber hecho toda la metodología, sustentar, comenzamos a evaluar nuestros resultados, ¿no? Sobre la base de la ficha ponemos un ASTRAP en nuestro documento donde vamos a decir en cada progresiva qué es lo que se encontró. Por ejemplo, segmento de vegetación, de flora tropical, la carretera atraviesa ladera, fuerte inclinación, material. No se registró ningún sitio o evidencia arqueológica en el área de influencia de la carretera. Y así continuamos al finalizar todos los tramos y progresivas. En este caso del proyecto IPSASUR, todos los sitios, todos los tramos y progresivas establecidas tienen las mismas características. No se registró ningún sitio o evidencias arqueológicas en el área de evaluación de la carretera. Eso quiere decir que después de haber hecho toda la visita de campo no hemos podido encontrar o evidenciar ningún tipo de evidencia que nos diga sí, es cierto que hubieron restos. Por ejemplo, también se tienen que hacer no solamente el trazo de carretera, sino las áreas complementarias donde se va a asentar. Por ejemplo, el campamento de Iberia, se ha identificado la zona, sin embargo, no se registra evidencias superficiales de restos arqueológicos. Entonces aquí se establece en dónde está el área de influencia para saber cómo ha ido evolucionando. Se establece cuáles sí son sitios registrados. En este caso, a la altura del tramo 3 se encuentra un sitio arqueológico llamado San Lorenzo, que tiene una característica de terrapén geométrico, que es la única zona donde sí se van a hacer prospecciones arqueológicas, pero que no revela la presencia de superficiales de evidencias que podrían generarse impacto, potencial impacto por la carretera, ¿no? O sea, está alejada y por lo tanto fuera del área de influencia de las actividades de la carretera. Adjuntamos la ficha de registros arqueológicos para que dé fe de que todo el trabajo que he realizado al final se presentan los resultados, y en el caso de este proyecto la evaluación prospectiva nos dice que la evaluación arqueológica es posible arribar a las siguientes conclusiones. El tramo 3 del proyecto Inambari, del puente Inambari-Iñapari, en el corredor vial Interoceánica Sur, se ha cumplido protección arqueológica de 45 kilómetros entre las progresivas 300 y 345, segmento denominado 3.1, y 99 kilómetros entre las progresivas 610 hasta 709. En el tramo de vía progresiva se encuentra un sitio arqueológico que resulta afectado por el trazo de la carretera. Este es el denominado San Lorenzo. Y se describe el área denominada San Lorenzo y se establece qué actividades se van a hacer para poder evitar en este conjunto de medidas de mitigación que representan aplicables a la afectación e impacto. Identifica que cada sitio, siguiendo la norma de protección patrimonio cultural, se han dividido de manera general. 1. Replanteo del trazo. 2. Proyecto de evaluación arqueológica. 3. Rescate arqueológico. 4. Monitoreo. El proyecto de evaluación arqueológica además incluye una serie de modalidades y tipo de medidas en función a la fase del proyecto en el que se aplique. Se consigna una matriz que ilustre los impactos de valoración y las medidas de mitigación propuestas. Con esto ya damos paso a poder hacer el plan de monitoreo, que es lo que acabamos de discutir. Con esto espero haber podido ayudarlos a tener algunos casos. Igual ustedes van a tener tanto el PDF, ambos PDFs de ambos casos, para que puedan analizarlos y puedan incluirlos en su vida profesional. Conmigo, muchas gracias. Espero poder ayudarlos en una próxima oportunidad. La idea es tener tantos factores prácticos como factores teóricos que nos ayuden a ver cómo se lucha contra la no cautela del patrimonio